¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuando el río suena, una iniciativa realizada por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso. Mañana celebramos o conmemoramos el 1 de mayo y hoy día, en el marco de lo que ha sucedido de la pandemia del COVID-19, queremos conversar con Daniela Marci. Ella es abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a quien recibimos. Le damos un abrazo a la distancia. Daniela, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Hola, muchas gracias por la invitación y sobre todo por el día que es. Pues, estamos conmemorando un nuevo 1 de mayo y es importante que reflexionemos en qué estamos en el mundo del trabajo. Bien, vamos a entrar en varios temas. Queremos hacer un recorrido por todas estas respuestas legislativas que ha entregado el gobierno a propósito de la pandemia del COVID-19 y partir preguntándote por eso, Daniela. Entendemos todos que esta crisis nuevamente la estamos pagando los trabajadores, a través de los seguros de cesantía, a través de esta ley de protección del empleo también que favorece, al parecer, a los empleadores y a los grandes empresarios. ¿Cómo analizas tú este momento que están viviendo hoy día y que también impacta en el día a día de los trabajadores y trabajadoras chilenos? Mira, a ver, yo con respecto a la ley de protección al empleo, voy a partir diciendo cosas positivas para después desarrollar la crítica, para instalar algunas cosas. En el mundo, esta es una crisis global en que ningún país está pensando que el trabajo se va a salvar sin intervención estatal. Es decir, la discusión que se tuvo al principio en marzo a partir de unos dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre el caso fortuito fuerza mayor es lo último que se discute en otras partes, porque inmediatamente se mira al Estado para ver de qué manera va a intervenir, con qué recursos públicos, para un objetivo principal que lo tiene esta ley, que es salvar puestos de trabajo. No es la discusión con respecto a las características del trabajo ideal ni nada, sino que tiene un objetivo y que es el que se está buscando en todas partes, producto que la crisis sanitaria trae de la mano una crisis económica global, que los puestos no se destruyan, porque esos puestos es muy difícil que vuelvan a ser de la misma manera, si es que vuelven a ser, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la ley cumple con dos cosas, que es una intervención estatal y que apunta a salvar puestos de trabajo. Después uno puede decir si es una buena ley, si es suficiente, etcétera. Y por supuesto que tiene recursos insuficientes. Ahora, el que se haya recurrido a los fondos de cesantía, que algunos dicen, bueno, la crisis entonces la están pagando los trabajadores. Eso es así, pero también es importante tener en cuenta una cuestión, que es que el fondo de cesantía no es exactamente igual como las cotizaciones previsionales, que es como la cotización previsional es esta especie de cuenta del banco individual de cada uno y el que ahorró, ahorró, y que uno nunca la puede ocupar cuando la necesita. Bueno, el fondo de cesantía tiene un fondo solidario. Ese fondo solidario se forma con aportes de los empresarios y del Estado. Y es ahí donde se han acumulado cifras importantes que se están utilizando ahora. Entonces, eso yo lo digo para que veamos que un pequeño matiz de solidaridad puede ir mejorando las políticas, y el fondo de cesantía lo tenía. ¿Que es insuficiente? Es evidente que es así, porque si a uno al segundo mes le van a estar pagando el 50% de la que era su remuneración y al tercer mes el 20%, es imposible que una persona sobreviva, de manera que el Estado va a tener, y eso es lo importante, saber que es el Estado el que va a tener que adoptar nuevas medidas e inyectar nuevos recursos para poder sortear, atravesar por esta gran crisis económica. ¿Cómo se hace cuando el Estado en Chile es un Estado de carácter subsidiario, no garante de derechos, por ejemplo? Cuando ha dejado al mercado, al libre mercado en el fondo, que disponga un poco de la dinámica económica en los últimos años. El sistema neoliberal es un poco eso. Entonces, ¿cómo hace este Estado, un Estado que tiene que tener más fuerza, más protagonismo, en contraposición a ese modelo instalado económico en Chile? Lo hace partiendo de este piso desmejorado. Yo creo que en la salud lo hemos visto, o sea, la salud y en la economía lo estamos viendo. A mí me parece interesante
reflexionar sobre esto, sobre todo a propósito de la futura constitución. Yo te diría que tras el estallido social, esto a mí me parece que es importante encadenar los hechos. Nosotros en enero ya llevábamos 3 meses de estallido social y lo que estaba discutiendo la política, el Estado, el Congreso, era un bono, un subsidio de 60.000 pesos para mejorar los ingresos más bajos, que son de cerca de 300.000 pesos. Y esa fue la llamada agenda social inmediata, ¿ya? Y en eso estábamos cuando nos encontramos en esta situación de crisis y que es una crisis global. ¿Por qué te lo digo? Porque no va a haber un momento en que tengamos más posibilidades de entender la importancia del Estado que este. Tanto en el aspecto de la salud, que nos encontró con una situación de salud pública que colapsaba por sí sola todos los años y que ahora tuvo que enfrentarlo de esta manera, o sea, con una cuestión que era muchísimo más compleja para abordar y desconocida, pero en el caso del trabajo, nunca como ahora se va a entender la importancia de la intervención del Estado en materia de relaciones laborales, porque nosotros lo habíamos transformado prácticamente en un problema privado entre empleadores y trabajadores. Y ese es un error de entendimiento de la sociedad, porque ahora vamos a ver lo que importa, lo que pesa el trabajo para organizar a la sociedad, para estructurarla, para que las personas puedan sobrevivir. Lamentablemente lo vamos a ver ahora. Y claro, lo enfrentamos con una constitución que no le da ningún papel a las organizaciones sindicales, por ejemplo. Esto a mí me parece que es importante ir tomando los ejemplos interesantes que nos está dando la realidad. O sea, volviendo a esta política que elabora el Estado. Uno de los problemas que tiene esta ley, por eso yo te dije, mira, voy a decir 2 cosas buenas, que yo sé que te he dejado así, pero la ley es sumamente generalista en establecer los requisitos para que las empresas se puedan acoger, no hace ninguna distinción de cuál es la situación de afectación económica que tiene que haber sufrido, y entonces con estos recursos públicos estamos viendo que empresas se acogen sin que exista una posibilidad, sin que se las esté controlando a priori, y los asesores del ministerio dijeron, eso es lo que nosotros queríamos, esto parte de la buena fe. Bueno, ninguna política pública puede estar entregada a las virtudes morales de los usuarios, sino que se establecen requisitos porque estamos hablando de dinero público. Pero lo que hace más falso cuando señalan es que a posteriori se va a poder controlar, es que si yo no establecí los requisitos al principio, mal yo voy a poder sancionar eficazmente después. Entonces, vemos, y aquí va el ejemplo que te quería plantear, que, por ejemplo, el sindicato del fútbol, porque tiene acceso a los medios de comunicación y tiene cierto peso, pero que es una excepcionalidad en nuestro sistema, nos ha hecho conocer un caso bien particular en que un sector económico que tiene orden de paralizar, no se están haciendo partidos, pero resulta que nosotros no tenemos cómo saber rápidamente que los ingresos del fútbol son por los derechos de transmisión. Eso lo supimos por el sindicato. Y entonces se les está rechazando la solicitud porque el sindicato nos hizo ver que incluso ahora podría ser que estuvieran recibiendo más ganancias. Ese es el problema, por ejemplo, de los sistemas que no tienen ningún grado de participación de los sindicatos, es decir, que los trabajadores y trabajadoras no tienen voz, porque ellos conocen sus realidades productivas y podrían permitir darle mayor razonabilidad al uso de los recursos públicos que lo que tenemos ahora, en que se dictó una ley general que no distingue situaciones y que entonces va a tener un serio problema en la distribución de estos recursos públicos. Sí, un poco tú lo señalabas, ¿cuál es el...? Aquí hay un tema de crisis institucional que venía desde el 18 de octubre, donde hay un problema de credibilidad grande frente al Ejecutivo en este caso. Y además, hoy día las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, ese movimiento social, no tiene mucha presencia y participación en la toma de decisiones, y eso también aleja que muchas veces estas medidas no tengan la sensibilidad necesaria para poder llegar a cada uno de los chilenos y chilenas.
Entonces te quería preguntar primero por esa apreciación, y lo segundo porque además se han impulsado proyectos que estarían vetando hasta la negociación colectiva. O sea, un principio básico de los trabajadores hoy día que estaría vetado entendiendo este contexto de crisis sanitaria del COVID-19. Entonces, dos elementos. El primero es esta crisis institucional y esta poca participación también de las organizaciones sociales, particularmente en el mundo sindical, a la hora de elaborar estas políticas públicas que necesariamente necesitan a todos los actores para que tengan la credibilidad y lleguen a cada uno de los chilenos y chilenas. Bueno, con respecto a lo primero, con el estallido social habíamos visto una vez más la falta de liderazgos legítimos que representen a los trabajadores y trabajadoras, porque la mesa social no tuvo ninguna capacidad de instalar agenda, y por eso te decía, acordémonos en qué estábamos y a qué se le llamó agenda social inmediata, porque realmente que todo lo que se consiguió el estallido en materia legislativa sea un bono, un subsidio, en que el Estado va a ayudar a mejorar los sueldos, y no los privados haciendo un esfuerzo de país y decir, bueno, vamos a mejorar, vamos a negociar. ¿Para qué decir el que se pudiera hablar de negociación colectiva ramal para fijar los salarios mínimos de todos los sectores? No formaba parte de la discusión en ningún sentido. Y eso tiene que ver también con la falta de representantes que tengan verdadera fuerza y legitimidad para hablar digamos, por quienes estaban movilizados. Ese es un gran tema. Ahora, también hay que considerar que esta falta de discurso en materia laboral es transversal a la política chilena. El 2016 fue la nueva mayoría completa la que aprobó una reforma al plan laboral que nos dejó en una situación exactamente igual, si es que no peor. Algunos están levantando unas cifras que se publicaron ayer, que pasamos a un 21% de afiliación sindical. Bueno, se están afiliando más trabajadores, pero a la velocidad del planeta Urano, ¿para qué? Hay más negociación colectiva, hay menos huelga. Es decir, no hubo un potenciamiento de la organización sindical como actor y como actor político, indudablemente. Y entonces nos encontró esta crisis, el estallido social nos encontró sin discurso, o sea, no había representantes que tuvieran de verdad una reflexión sobre qué es lo que se tenía que plantear, y por eso es que nuestras discusiones eran ridículas. Y en cambio la crisis sanitaria yo pienso que va a provocar, va a dejar, digamos, al desnudo nuestro sistema de relaciones laborales. La total desprotección en la que se encuentran los trabajadores ahora. Por ejemplo, piensa tú que se aprobó la ley de teletrabajo un poco pretextando que la pandemia, y después decían no es por la pandemia, y resulta que se aprueba una ley que nosotros, los que nos vinimos a teletrabajar, tú debes estar viendo a tus compañeros y compañeras experimentando lo que significa teletrabajar en forma masiva. Y resulta que se aprobó una ley que va a regir para permitir el teletrabajo, entregándole a la Dirección del Trabajo la facultad de fiscalizar que esos derechos que están en la letra de la ley se cumplan, pero siempre y cuando el trabajador o trabajadora afectada solicite la intervención de la Dirección del Trabajo. ¿Y qué de realismo político hay que haga pensar que ante una crisis económica de la magnitud que va a tener esto y el desempleo, va a haber un trabajador o trabajadora dispuesta a que le fiscalicen en su casa el cumplimiento de los derechos que les reconoce la ley, si la alternativa va a ser la cesantía? Y eso se aprobó ahora en marzo. ¿Me explico? Entonces, el tema de la postura política con respecto al trabajo estaba muy, muy mermado, muy, ¿cómo decirte? O sea, uno no encontraba grandes discursos con respecto a esto. Llevándote también, por ejemplo, hubo un caso hace un par de semanas cuando partió esto de que las compañías aéreas se acercaron también para pedir cierto apoyo. Lo coloco como un ejemplo.
¿Qué pasa también con las grandes empresas, con las transnacionales? Porque, ¿quién regula de alguna manera eso? ¿El Estado tiene capacidad para poder intervenir, para poder resolver esa crisis económica que están llevando o que están viviendo estas grandes transnacionales? Pues lo pregunto porque tú lo has señalado, aquí hay un camino ahora que viene, que es la nueva Constitución, y la nueva Constitución va a tener que regular o normar esa relación que tiene el Estado con el mundo del trabajo. ¿Cómo ves tú este escenario y lo incorporamos con este aprendizaje de estos 2 meses, ya que estamos en esta crisis sanitaria? ¿Cuál deberían ser esa nueva mirada del Estado luego que tengamos una nueva Constitución? Mira, una cuestión es lo que ya hablábamos de la importancia que tiene el que las personas tengan representantes, tengan capacidad de organizarse y de tener representaciones legítimas, que puedan llegar a acuerdos y que nos podamos entender políticamente. Y eso tiene que ver con la Constitución porque significaría rediseñar completo nuestro derecho sindical, y eso significaría que, por ejemplo, y estas son pequeñas explicaciones, pero que dicen mucho de por qué no ha habido tanto interés en hacer cambios en el sistema, porque, por ejemplo, un sistema de negociación colectiva ramal supone que dejen de existir los miles de fueros para los dirigentes sindicales, que en el fondo en algunos casos se han malentendido como formas de protección contra el despido, que el fuero sindical no está hecho para simplemente reemplazar lo que debería ser la protección de cualquier trabajador ante el despido, porque un sistema de negociación colectiva ramal te disminuye el número de representantes porque lo que quiere es que tú tengas atrás a muchos representados y algunos liderazgos específicos por sector, etcétera. Esa sería una cuestión que tiene que ver con la Constitución, pero en cambio lo que tú señalas de las grandes empresas, pequeñas empresas, acá yo diría que no hay que confundirse, porque esta no es una crisis nacional. Es verdad que esta ley de protección al empleo estaba pensada y está bien para las pequeñas y medianas empresas, aunque no distingue, pero hasta el momento las pequeñas y medianas empresas son las que más se han acogido. Sin perjuicio que siempre vamos a encontrar estos ejemplos de actores que intentan aprovecharse de una política pública, y sobre todo cuando la política pública no tiene sus cortapisas para que no se te arranque un aprovechador, digamos. Pero una gran empresa perfectamente puede estar pasando por una tremenda crisis económica porque puede tener que ver con su actuación en el mercado global. Entonces, por eso es que las políticas tendrían que estar diseñadas de manera que puedan responder a las realidades de cada empresa, y el actor sindical para eso sirve también. Mira, en Italia, ustedes deben haber visto las escenas como de pesadilla de cómo ocurrió en la región más rica de Italia, en la peor crisis sanitaria de ese país, algo que todavía nosotros no hemos visto, ni hemos visto digamos, y que no se ha dado de una manera tan brutal como en otros lados. Y ahí la explicación es que las organizaciones sindicales estuvieron de acuerdo con no paralizar la producción. ¿Y por qué decidieron hacerlo? Porque esas son las únicas empresas italianas que participan del mercado internacional y que saben que si se retiran, si paran, van a ser reemplazadas por una empresa polaca o por una empresa alemana. Eso, no, ¿cierto? No es para, nosotros de la nada nosotros no vamos a entender ese marco productivo, e incluso lo pongo como un ejemplo de que la organización sindical por sí misma no asegura la total racionalidad. Pero por último, después del error que cometieron de seguir produciendo y con los costos que eso tuvo, ellos siguen insistiendo en producir, pero ahora negociaron un gran conjunto de medidas para poder producir con medidas de seguridad estrictas y no como haciendo de cuenta que todo está normal. Con esto te quiero decir que lo de la afectación es algo que tiene que analizarse de acuerdo a las realidades de cada empresa. Puede ser que una empresa grande, ahora internacional, esté sufriendo una crisis económica que sea relevante, pero por eso en otros países, por ejemplo, veía en las noticias que Irlanda, para ayudar a la gran empresa, estableció un filtro de que fueran empresas que pagaran impuestos en Irlanda. Y aquellas que que eran constituidos en paraísos fiscales, no iban a recibir ayudas del Estado. De alguna manera, distribuir y promover ciertas cosas, y no esto que se hizo con la ley chilena de
de entregarlo absolutamente abierto. Tú lo señalabas un poco, los países han asumido esto de distintas formas. Algunos han tenido más protagonismo del Estado, lo que planteabas tú con el caso de Italia, que la producción se mantuvo o se mantiene hasta el día de hoy. ¿Cuál sería, con tu expertise, cuál sería el modelo que debería implementar Chile y el resto de los países para poder salir de esta crisis de la mejor manera posible, entendiendo que esto va a tener un costo, obviamente, pero cuál debería ser ese modelo para poder sortear esta crisis sanitaria? Yo no soy economista, realmente sería demasiado pretencioso que yo dijera de dónde tienen que venir los recursos económicos. Algunas cosas que sí, incluso se están discutiendo hoy día mismo en una comisión mixta, es establecer algunos requisitos para acceder a los beneficios de los dineros públicos, como por ejemplo, veía que estaban planteando que las empresas tuvieran la mayor parte de su propiedad en Chile. Un poco como el ejemplo que te ponía antes, pero que no puede ser que indiscriminadamente las empresas, y además, como te decía, sin posibilidad de ser filtradas a priori, por ejemplo, empresas que podrían estar ganando más, no son muchos los casos, pero hay empresas que puede que estén ganando y nosotros no lo sepamos, y la economía también se transformó de una manera muy rápida y no tenemos todos los elementos sobre la mesa para saberlo, pero sí que se establezcan requisitos más claros para acceder al beneficio, de manera que después se pueda controlar